Bueno, entonces, señores estudiantes, una vez que hemos visto prácticamente la finalidad que tiene la obtención del registro único de contribuyente, entendiendo también la introducción para conocer varios deberes formales que tenemos como contribuyentes para con la administración. Parte de la guía tributaria que tenemos que revisar justamente conlleva una relación directa con lo que es el régimen de facturación. Y bueno, pues como ustedes saben, en el país lo que es la facturación física prácticamente tiene los días contados, ¿no? En ese sentido, manifestar que la facturación física, cuya caducidad llega este 29 de noviembre, era un instrumento que le permitía emitir comprobantes de venta autorizados por el SRI. Obviamente, su utilidad era para disparar las transacciones efectuadas por contribuyentes en la transferencia de bienes, por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones grabadas con tributos que lo vimos en ocasiones anteriores. Nosotros en ese sentido tenemos nosotros que manifestar prácticamente que de acuerdo a ello, el SRI autoriza tres tipos de documentos, ¿no? Estos son los comprobantes de venta, los comprobantes de retención y los documentos complementarios, que ahora, dada la disposición por la nueva ley en vigencia, esta es exclusiva y puramente electrónica, ¿no? Para cualquier tipo de contribuyente que sea. En ese sentido, también manifestar que dentro de los comprobantes de venta, estos se tienen que entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones grabadas con tributos, ¿no? Entre los principales, ustedes deben conocer y saber que tenemos las facturas destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y operaciones también de exportación. Las notas de venta son emitidas exclusivamente por contribuyentes considerados como negocios populares de este nuevo régimen conocido como RIMPE, ex RICE, ¿no? Tenemos también las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicio, las cuales las emiten a sociedades, personas naturales, sucesiones indevisas, tanto para servicios o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el reglamento, que también hicimos referencia en alguna sesión, de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios vigentes. Para el caso, también tenemos que referirnos a los tiquetes emitidos por máquinas registradoras, boletos de entrada de espectáculos públicos. Estos se emiten en transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador porque no graban IVA 12%, únicamente en la emisión de etiquetes, si se requiere sustentar el gasto, se debe incorporar los datos del comprador al exigir una factura o nota de venta. Y también dentro de lo que están los comprobantes de venta tenemos otros documentos autorizados que, valga la aclaración, estos son emitidos por instituciones financieras, documentos relacionados con actividades de importación, exportación, tiquetes aéreos por las instituciones del Estado cuando prestan servicios administrativos, es decir, esto sustenta costos y gastos, también sustenta el crédito tributario, siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. Dentro de otra categoría de los documentos autorizados por el SRI, tenemos lo que son los comprobantes de retención. Justamente los comprobantes acreditan la retención de un impuesto y justamente lo efectúan aquellas personas o sociedades o empresas que justamente se han considerado agentes de retención. Esto está en razón de su naturaleza. Por lo general son sociedades, y en el caso de personas naturales se lo hace de acuerdo a un valor por el cual han tenido ingresos en el año, ¿no? Y finalmente tenemos lo que son los documentos complementarios. Son documentos, justamente como su nombre lo dice, complementan a los comprobantes de venta y cuya naturaleza es la siguiente, ¿no?
tenemos notas de débito, notas de crédito y, por supuesto, guías de remisión. ¿Cuál es la finalidad de las notas de débito? Estas se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor a posterioridad de la emisión de un comprobante. En el caso de las notas de crédito, estas se emiten para justamente aceptar devoluciones, anular operaciones, ustedes saben, de pronto cambios, sustitución de alguna mercancía o servicio, y por supuesto también en el caso, dependiendo del volumen de compra, también para acceder a descuentos o algún tipo de, de bonificaciones, ¿no? Tenemos justamente que el SRI ha establecido, y eso ustedes también pueden acceder, pueden consultar en la página institucional, algunos formatos justamente que el SRI ha establecido. Recordemos también que si el número secuencial de documentos autorizados por el SRI no completa los 9 dígitos, los ceros a la izquierda pueden encontrarse omitidos de manera parcial o total, sin que esto invalide los mismos. Ojo con esto. Conforme lo dispone, como siempre hacemos referencia, el artículo 18, numeral 5, del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Usted también puede, en el caso de generar alguna duda, que me parece correcto, consultar la validez de los documentos en la sección SRI en línea, en la página web, en la pestañita referente al sistema de facturación o a través del 1700 SRI, SRI, ¿no? Es muy importante esto y justamente por eso el SRI nos ha inducido a la facturación electrónica para evitar documentos con información falsa, ¿no? Es muy importante esta situación. Ahora bien, el SRI también establece en su portal oficial los formatos sugeridos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de cuando es una factura para la operadora de transporte con asignación de puntos de emisión a socios o accionistas. Vamos viendo brevemente para después ir haciendo la revisión puntual. A continuación tenemos justamente el formato para factura de transporte excepto taxi, es decir, para socios y accionistas, ¿no? Obviamente recordemos que para taxis es únicamente el tiquete autorizado. Tenemos un formato general de factura para cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de contribuyente. Ahí tenemos a la mano la información general que ésta debe tener. Justamente ya vamos a hacer un ejercicio con ello. Tenemos aquellas facturas con subsidio, ¿no? Facturas con subsidio. Tenemos también el formato sugerido para una nota de venta, ¿sí? Tenemos justamente aquella para liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Aquí hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Por lo general tenemos el número de autorización, tenemos el número de factura, tenemos los datos del proveedor, tenemos la información del comprador, fecha, RUF, algún número de contacto, tenemos el detalle de la venta y justamente desglosados todos y cada uno de los impuestos que esta transacción genera y también la forma de pago. Eso va variando de acuerdo también a las condiciones, ¿no? Pero en términos generales, esa es la información específica que se solicita, ¿no? Tenemos también el formato para liquidación de compra de bienes muebles usados. Tenemos asimismo también una liquidación de compra de vehículos usados, ponemos, ¿no? Muchas de las ocasiones omitimos estas formalidades precisamente y después tenemos algunos serios inconvenientes, ¿no? Es muy importante saber y reconocer que existe también estos formatos, el tiquete para taxímetros y también máquinas registradoras, ahí ustedes pueden ver. Tenemos también lo que son los boletos o entradas de espectáculos públicos. Tenemos también cuando se hace el acta de entrega y recepción de vehículos usados. Por supuesto, una factura comercial negociable.
probablemente está llegado mucho más a nuestras manos de manera habitual que las otras recomendadas, referenciadas también. Y finalmente tenemos el acta de entrega-recepción de botellas plásticas no retornables de polietileno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como les habíamos dicho, había los documentos complementarios. ¿Cuáles eran estos? La nota de crédito, ¿no? Tenemos también la nota de débito. Tenemos también la guía de remisión, muy familiar para ustedes en este caso por el sector de transporte de mercancías fundamentalmente. Tenemos también el tema de la guía de remisión para lo que son bienes, en este caso serían semovientes, controladas y supervisadas por Agrocalidad, ¿no? Todo lo que es movilización de estos elementos justamente tienen que cumplir con esta formalidad. Acá tenemos también el formato de un comprobante de retención, el cual justamente está determinado de acuerdo al impuesto que está grabado la transacción, ¿no? Es decir, el porcentaje que el agente de retención precisamente está obligado a hacer en el momento de una compra, venta o por haber justamente accedido a un servicio por parte de otro contribuyente. ¿Sí? Tenemos también justamente acá formatos sugeridos también por el SRI con IVA tarifa reducida. A ver, ¿a qué se refiere esto, no? Aquellos servicios turísticos, ¿no? Y esto, por ejemplo, tenemos que saber que cuando existen los respectivos feriados en el Ecuador, a través de la Presidencia de la República se ha dispuesto la reducción de la tarifa del IVA del 12 al 8%, por lo que corresponde justamente a la prestación de todos los servicios relacionados con actividades turísticas, ¿no? Eh, Se hizo en febrero, feriado de carnaval, se lo hizo en Semana Santa, se lo hizo recientemente feriado de octubre, se preverá esta reducción del IVA para feriado que se nos avecina de finados y finalmente feriado de fin de año, ¿no? Así que hay que tener mucho ojo con estas disposiciones. Y esto en realidad se lo hace con el sentido de incentivar un poquito más la actividad económica en el sector turismo, ¿no? Y me parece que es una actividad correcta, ¿no? Entonces aquí tenemos el formato sugerido justamente para facturas, ¿no? Tenemos para facturas, tenemos aquí el formato para liquidación de compra de bienes y prestación de servicios turísticos. Tenemos acá también el formato sugerido para la nota de crédito y tenemos también acá el formato sugerido para la nota de débito. Como les repito nuevamente, ya haremos un ejercicio con casos puntuales, ¿no? Acá tenemos igual el flujo de una factura comercial negociable, ¿no? Esto son formatos sugeridos que se ha facilitado, nos ha facilitado justamente la Superintendencia de Compañías. Hay cómo hacer precisamente la validación de estos comprobantes. Aquí también se establece ciertas formas de pago y justamente usted, como se ha manifestado anteriormente, puede hacer la revisión de esta información, ver también y consultar la validez de los comprobantes físicos, como les digo, ya tienen sus días contados. No se aprobó bajo ninguna circunstancia, bajo insistencias, peticiones de ciertos sectores para una prórroga para la facturación física, y me parece lo más adecuado, ¿no? Si existe una disposición, creo que lo que nos corresponde a los ciudadanos es someternos al imperio de la ley, así que hay que tener mucho cuidado. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Es en el caso de la negociación bursátil, justamente se emite la factura comercial, esta se inscribe en el registro de mercado de valores, se inscribe en las bolsas de valores, se contrata con una casa de valores, esta ustedes saben es una negociación, justamente los inversionistas pagan el valor de la negociación y esto es una especie de
a ver a la tendencia a quién es el que mejor precio o presenta o entrega por cierto bien o servicio, ¿no? En el tema bursátil y justamente se paga y se realiza finalmente la transacción, ¿no? Entonces se recibe el monto facturado, obviamente, menos el respectivo descuento. Esto es en el campo relacionado con la bolsa de valores. ¿Qué más tenemos en esta información antes de continuar con el siguiente tema? Recordar que esto está justamente basado en una guía práctica que nos indica que personas o sociedades pueden emitir este tipo de documentos y acá tenemos justamente, ya vamos a verlo de manera más ampliada, una guía práctica justamente para la negociación de las facturas comerciales negociables, como su nombre mismo lo dice. Ya veremos también cómo funcionan todas y cada una de ellas de manera general, sí, de manera muy general para justamente entenderlo un poquito más, ¿no? Esto ustedes pueden hacerlo para cualquier documento que sea emitido, entregado a usted como comprador o prestador de algún servicio o de algún bien, justamente para revisar si dicha imprenta en realidad está autorizada por el SDI, si el documento tiene una validez a la fecha de su emisión y si en realidad la autorización justamente corresponde y está y consta en el archivo justamente de establecimientos gráficos de autorizaciones otorgadas por el SRI, ¿no? Eso como la parte primera de la exposición. Recording in progress. Bueno, entonces continuando con el tema que habíamos dicho, y ahora más bien sujetándonos a las disposiciones actuales que están en vigencia, que nos corresponden, justamente tenemos que hablar antes de aquello de un tema que probablemente se nos pasó por alto, ¿no? ¿Qué son o qué corresponde la naturaleza de las máquinas registradores y taxímetros, ¿no? Estos deberán ser exclusivamente de un programa cerrado que le permita, o más bien que no permita realizar modificaciones o alteraciones en los comprobantes emitidos ni en la copia, ni en una cinta de auditoría o cinta testigo, ni de una impresión de reportes de venta o de impresión. Estos taxímetros tienen que pasar por un proceso de homologación, tienen que ser autorizados, ¿sí? Y justamente calificados por el SRI, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para aquello, aquellos compañeros que han sido taxistas, han ejercido el taxismo, justamente saben a qué se refiere, ¿no? Hay que cumplir ciertas resoluciones con el uso de máquinas registradoras, taxímetros, la obligación de cumplimiento de emisión de comprobantes de venta, todo lo que son los requisitos metodológicos, técnicos, que justamente tienen que ser justificados, el tema que guarda relación con la aplicación de la homologación, instalación y uso del taxímetro en el transporte comercial de taxis convencionales y ejecutivos, justamente emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, y justamente estas máquinas registradoras tienen o constan en un catálogo, en una base de datos, todas aquellas que están autorizadas y actualizadas en la página institucional, ¿no? Ahora bien, pasando al siguiente tema que tiene que ver con la facturación en el sector transporte. Nosotros tenemos que, precisamente para tocar este tema, siempre revisar lo que es la normativa legal. Y en este sentido, justamente tenemos que decir que esta normativa y resolución justamente abarca lo que es el servicio de transporte escolar e institucional, el servicio de transporte de carga pesada, el servicio de transporte de carga liviana, el servicio de transporte mixto y por supuesto el servicio de transporte. Esta normativa legal acoge varias leyes, varios decretos y por supuesto
varios reglamentos para la aplicación a estas leyes orgánicas, ¿no? Tenemos que decir y manifestar que todo se sujeta al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que existe el reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno, que existe el reglamento de la Ley del Impuesto a los Vehículos Motorizados, que existe también el cumplimiento conforme al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, entre las principales normativas legales. Obviamente, el SRI se reserva el derecho a emitir ciertas resoluciones de carácter nacional que justamente son publicadas o han sido publicadas en el registro oficial, en el cual han regulado el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que ejercen la actividad de transporte terrestre, que justamente establecen el procedimiento y requisitos para solicitar excepciones, reducciones o rebajas especiales establecidas precisamente en la Ley del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, que establecen también el procedimiento y requisitos para solicitar justamente estas excepciones para el impuesto ambiental o la contaminación vehicular, que dicho sea de paso, también fue ya derogado y también establecidos en algunos suplementos las regulaciones para el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que ejerzan la actividad de transporte terrestre. Hay varios beneficios respecto de este tema, aquellas disposiciones generales, por ejemplo, beneficios a los que aplican justamente los contribuyentes propietarios de vehículos que justamente están destinados a realizar actividades relacionadas con el transporte, una excepción de 100% o reducción del 80% según corresponda del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Y justamente para aquello, el SRI otorga una exoneración temporal de estos impuestos si el título habilitante, es decir, lo que conocemos como el permiso que obviamente emite la entidad responsable para que los transportistas circulen, justamente se encuentra en trámite de emisión por parte de la entidad de tránsito competente para que el propietario cancele el valor de la matrícula y continúe el proceso. Se debe estar contando con el título habilitante, notificarlo al SRI para cambiar el beneficio temporal a definitivo. Caso contrario, como todos sabemos, la administración tributaria podrá reliquidar los impuestos que le fueron exonerados de manera temporal y, por ende, va a tener que cancelar los mismos, ¿no? Es importante que justamente recordemos algunos de los requisitos para acceder a estos beneficios. Llenar el formulario BEH-02, llevar consigo el documento de identificación del propietario en original, llevar consigo el documento de soporte de la propiedad de vehículo original y copia, llevar consigo el título habilitante otorgado a la operadora de transporte donde consta el socio y el vehículo de la solicitud, registrar la actividad de transporte en el RUC según la modalidad autorizada en un establecimiento único exclusivo y de la misma manera deberá encontrarse registrada en el RUC la información del título habilitante. También usted tiene que encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ese es un detalle también muy importante. ¿Sí? En el caso de los aportes de los vehículos de los socios a las operadoras, acá tenemos que llevar como requisito el formulario BEH-03, el documento de identificación del propietario en original, el documento de soporte de la propiedad del vehículo en original y copia, el documento que respalde la transferencia de dominio del vehículo original y copia. ¿Y esto es por qué o en qué caso se da? Cuando los vehículos sean aportados a la operadora, es decir, cuando pasen a ser activos de la misma, según la regulación establecida en la primera disposición general del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del Registro Oficial Suplemento 731, justamente es en base a esas consideraciones que se lo hace aquello, ¿no? Nosotros ya saben, siempre estamos recordando la parte, la normativa legal. Y acá tenemos también a consideración, lo ponemos para ustedes, un pequeño flujo de lo que corresponde en el caso de la facturación para el transporte comercial, ¿no? Tenemos algunas opciones. En el caso del ciclo
del contribuyente para el sector transporte. La opción 1 es socio accionista de la operadora, inscribe, actualiza su RUC, emite la factura, ¿sí? Y justamente la factura contiene la razón social de la operadora de transporte a la que pertenece. Obviamente, no debe olvidar que tiene que realizar la declaración de impuestos. En este caso, impuesto a la renta y también el impuesto al valor agregado en actividades que justamente graben el valor de IVA a 12%. ¿No? Tenemos la facturación de operadoras de transporte a través de puntos de emisión a nombre del socio accionista, y esta es la opción 2, ¿no? Aquí justamente la operadora de transporte asigna, ¿sí?, el socio accionista y entrega el documento. Ahora bien, ¿cómo funciona este flujo, no? Tenemos acá también un pequeño esquemita en el cual ustedes pueden notar que precisamente bajo ninguna circunstancia se deja la importancia o se releva la importancia de la operadora de transporte. Sí, es muy importante que usted precisamente emita el comprobante al cliente, ¿no? Y precisamente como socio accionista tiene que llevar precisamente copias de las facturas emitidas a la operadora de transporte que realiza de manera independiente su declaración de impuestos, ¿no? Que justamente se lo hace en el tiempo señalado. Y usted, obviamente, también tiene que realizar o cumplir con las obligaciones que están establecidas, como dijimos en determinado momento, ¿no? Cuando usted obtiene su RUC, inscribe su RUC, actualiza, modifica su RUC, ahí debe consignar toda la información real y verídica para que éste también a su vez sea o emita todas las obligaciones a las cuales está usted sujeto a cumplirlas. Y para finalizar precisamente respecto de lo que es el estado tributario, eh, hablemos claramente, ¿no? El estado tributario va a facilitar la consulta de los contribuyentes constatando el plazo de vigencia de los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, que ahora ya va a sufrir una modificación. Recordemos que esta es una emisión en tiempo real, ¿no? Y por supuesto, la facturación electrónica no tiene fecha de caducidad, ¿no? Recuerde que puede verificar el estado tributario, como les decíamos, en el portal SRI en línea, ¿no? Y aquí tenemos también un pequeño esquema de la pantalla, de la ventana, podríamos decir, que se le muestra a usted como contribuyente, ¿no? Ahí podemos nosotros verificar el historial de autorizaciones, podemos ver cómo ha sido nuestra emisión de documentos en el esquema autoimpresor. Tenemos también la posibilidad de verificar las máquinas registradoras, verificar establecimientos gráficos, consultar establecimientos gráficos autorizados por el SRI, aunque estas herramientas, supongo, justamente con autorización temporal de documentos impresos, autorización temporal de documentos impresos para ferias o eventos, solicitud de baja de documentos impresos y solicitud de impresos, tal vez ya sean unas de las pequeñas herramientas que justamente sean eliminadas por parte de los administradores de la página del SRI, ¿no? Lo que yo vería que quedaría vigente sería el tema de consulta del sistema de facturación electrónica en este caso, ¿no? Esto es muy importante que nosotros sepamos, que nos familiaricemos con este portal para precisamente llevar un poquito más de manera amigable nuestras condiciones tributarias como contribuyentes, ¿no? Recordemos que en el tema del asunto tributario es muy importante la corresponsabilidad para saber y entender todas y cada una de las obligaciones que tenemos para con la administración tributaria. Nos permite realizar actividades económicas lícitas, transacciones, cualquier tipo de contratos, pero también de la misma manera nos exige
a la brevedad posible en los tiempos establecidos que así lo ha determinado, justamente cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones. Bajo ninguna circunstancia tenemos que olvidarnos, ¿no? Eso es muy importante, el tema, traerlo a colación, ¿no? Aquí es un portal justamente en el cual ustedes pueden verificar las condiciones del estado tributario de cualquier contribuyente, ¿no? Yo dije, de la suya misma.